Muy buenas noches, bienvenidos al espacio. A ver, vamos a esperar unos minutos para poder iniciar con la sesión de hoy de análisis de cuentos del narrador de cuentos. Así que si pueden, vayan compartiendo el link para que más personas se puedan sumar a la transmisión del día de hoy. Listo. A ver, primero, muy agradecido por todas las personas que se están conectando a la transmisión de hoy. Como saben, los sábados en la noche nos damos una oportunidad para poder analizar este maravilloso programa de nuestra infancia llamado El Narrador de Cuentos. Yo soy un apasionado de este tema, de observar los cuentos, entender los símbolos, porque a mí me parece que cada cuento trae una sabiduría enorme y que puede traer información precisa según el tipo de momento que estés viviendo en tu propia vida, ¿no? Y como digo, este tema del análisis de cuento no tiene que ser un tema muerto, sino es un tema más del entender cómo está funcionando, cómo vivimos esta actitud simbólica, que como siempre repito, es un pilar dentro del enfoque junguiano, y sobre todo entender qué sabiduría se tiene, ¿no? Yo siempre menciono esta frase que una vez la vi en este tema del psicoanálisis de los cuentos de hadas, que decía, ¿no? Los cuentos sirven para dormir niños y despertar adultos. Así que hoy día nos toca ver un hermoso cuento que es el capítulo 4 de esta serie, que se llama La verdadera novia. Y como saben, mientras que vamos viendo este cuento, va a ser bien importante que vayan captando imágenes, ciertos símbolos, cosas importantes, y después vamos a empezar a analizar y a ver qué podemos tejer en el entendimiento de este cuento. Bueno, ya desde ya les agradezco la presencia, y bueno, pasemos primero a pasar el cuento y después vamos a pasar a su respectivo análisis. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Nadie aspiraría a tener un ogro como amigo. Son repugnantes. Los ogros no se soportan ni entre ellos. El ogro de esta historia tenía una hija que lo abandonó con prisa. En su lugar, el ogro halló una huérfana, una joven, a quien podría explotar. Pero ella no siempre sería servidora de un ogro. Oh, no. Tenía un destino.
La verdadera esposa es el cuento de hoy. Bueno, Anya no tenía ni padre ni madre, y el ogro era poderoso. Pronto fue presa de su crueldad. Pero algo que un ogro jamás admite es la obediencia. Claro que si ella obedecía, castigo recibía. Quiero decir que un ogro siempre está contradiciéndose. Y este ogro gusta de contradecirse con un gran garrote. Hórridos sonidos producía lacerando la espalda de la joven. Morado era el tono de su contradicción y rojo sangriento. ¡Saldré pronto! Este saco contiene 10 kilos de plumas. Recógelas y empácalas antes de que regrese. Sí, señor. Y recuerda, soy alérgico a las plumas. Una sola produce en mi nariz ardores y estornudos, comezón e hinchazón. Y no me gusta. Debes agradecerme, alabar mi merced. Es imposible. Ella sola no es justo. Lo sé. Se empeña y limpia, empaca y empaca, pero las plumas abundan y se niegan a entrar en el saco. Anya, no te asustes. Vine a ayudarte. ¿De dónde has venido? De tu mente. No habrá nadie en este mundo que tenga piedad de mí, pensaste. Pues sí lo hay. Heme aquí. Estás fatigada. Duerme. No puedo. El ogro es mi padre y mi madre. No tengo a nadie más. Debo obedecerlo. Confía en mí. Duerme. Convencida, Anya en el sueño encuentra consuelo y al despertar, ¡qué visión! ¡Qué portento! Gracias. He vuelto. Sí, señor. ¿Lo hiciste? ¿Empacaste todo? No puedo creerlo. ¡Qué humillación! ¿Estás sonriendo? ¡No! No, señor. Odio esas muecas. Irás a la cama sin cenar. No es justo. ¡Despierta! ¡Arriba! Tengo otra tarea para ti. Aquí es. Observa el estanque. Es profundo, dirás. Y tienes razón. Es muy profundo. Vacíalo. Vacíalo con tu cuchara. Y si a mi retorno encuentro una gota de agua, si acaso pudiera mojar la punta de mi pequeño pie, que el cielo te socorra. Anya. ¡Oh, León! Mi cuchara tiene agujeros. Estás cansada, pequeña. Descansa. Duerme un poco. No, eso nunca. Mi señor el ogro me azotará con su terrible garrote. Duerme. El león se inclinó sobre el estanque y bebió sin mediar pausa. Y mucho antes del crepúsculo, el estanque estaba seco. Bien, he vuelto. ¿El estanque está seco? Sí. ¿Sí? ¡Sí, lo está! Es un bochornoso ultraje. Me aseguraré. ¡Ay! ¡Ay! Oh. Ríe si quieres.
Pero la caída del ogro fue costosa para la joven. Sí. Esa noche le impidió dormir el morado dolor del garrote de la contradicción. Una larga noche de dolor y lamentos. Y en el alba, el ogro vil le asignó otra tarea peor que la anterior. ¡Imposible! ¿Lo vacié? ¿Y pensaste que era todo? Pues te equivocas. Ahora me construirás un palacio. Lo quiero terminado para el anochecer. Horas más tarde, no logra mover una roca ni unos centímetros. Querido león, ahora no podrás ayudarme. Debo construir un palacio en unas horas, rebosante de riquezas. Estás fatigada. Descansa un poco. No puedo, no debo. Duerme. Recostándose a su lado, exhala sueños pletóricos de magia. ¿Cómo hiciste eso? Lo sé, sé que no hice lo que me pediste. Es hermoso. ¡Qué extraño! El palacio está aquí, pero Anja no lo hizo. Es una contradicción. Y cuando ocurre una contradicción, le concierne a nuestro amigo. ¿No lo crees? No lo sé, es probable. Es muy probable, casi seguro. Mira, regio, absolutamente regio. Todo un palacio en un día. Nada más apropiado para un ogro importante. Bien, bien. Pollo. Sí, sí, señor. ¿Y qué hay del vino? ¿Acaso no hay vino? Ve a buscarlo. Por esa puerta. ¡Ay, no alcanzo! Traeré un candil. Los ogros podemos ver en la oscuridad. ¡León! ¡Pronto! ¡Pronto! El ogro está en dificultades. Lo sé. Pobre ogro. Sin padre ni madre. Ya no tengo a nadie. Pobre no, pequeña, sino vil y cruel. Yo hice el palacio, pero también hice la puerta. Bien, odiaba a ese ogro. Era malo, ruin y cruel. Ah, sí. ¿Y ahora qué? Ahora nuestra joven tiene un palacio solo para ella. ¡Qué transformación! Por primera vez en su pobre vida, Anja se siente maravillosa. Al correrse la voz de que una bella vive en un gran palacio, cae un diluvio de nobles pretendientes. El príncipe tal de aquí, el príncipe cual de allá, pero resultan demasiados tales o demasiados cuales y ocasionalmente simples nadies. Y así transcurre un año hasta que una mañana, suspirando, asoma a su balcón y alabado, ¿quién es él? La mira. Se miran, sonríen. Un estremecimiento la recorre. Pronto desea flores a diario en su alcoba, flores en su mesa, flores en su cabello. Y con el tiempo las sonrisas se tornan palabras. La palabra suspiros y los suspiros besos. Es amor. ¿Ama al jardinero? ¿Por qué no? Fue doncella antes que princesa. ¿Por qué él no ha de ser príncipe?
Mi verdadera esposa. ¿Lo soy? Entonces nadie ha de besar tu mejilla. Nunca. Nunca jamás. Nunca, dice, nunca jamás. Pero lo siento, el sino, el hado es cruel, la suerte adversa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Regresará el ogro o no? No. ¿O sí? En cierta forma. Sí, regresa. Las nupcias de Anya se aproximan. Una mañana su amado emprende larga jornada a la aldea. Tiene compromisos con el sastre, el barbero, el zapatero. Flamante lucirá. ¿No vendrás? No. Debo prepararme a jugar. No debéis verlo. Contaré los minutos de tu ausencia. Y cumple su palabra. Cuenta los minutos, cuenta hasta las horas que imponen la oscuridad. Cuenta hasta que el miedo oprime su vientre. Cuenta minutos que se tornan días y lágrimas empiezan a caer. 1, 2, 3. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía, pero Anya no pudo resistir más y partió sola en busca de su amado hasta que un día descubrió cerrando en la nieve, perdida, sin esperanzas. Anya. Y sin decir palabra, el león depositó a Anya sobre su lomo y partió, surcando el cielo. Veloz saeta, vértigo increíble sobre barranca y caverna, sol y tormenta, abismo y cañada, raudo cometa cortando distancias, y al avistar una aldea detiene el león su carrera. Ahora debes irte. Toma esto. Dentro hay obsequios. Úsalos con sabiduría. Oh, gracias, querido león. Y continúa la marcha con los 3 obsequios. ¡Mi príncipe! ¡Mi adorado! Exclama, y el jinete la mira, inclina el sombrero, sonríe cortésmente y prosigue su camino. ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor, espera! No, exclama. No puede ser, no puede ser. ¡El ogro! No puede ser. Murió. Entonces descubre un rizo, pendientes de oro, seda envolviendo su cuello. No es el ogro. Tiene que ser, pero no puede ser. Seguramente es su hija. Sí lo es. Es la hija del ogro. Más horrible, más villana, y cabalga en compañía de su amado. Oh, Anya está estupefacta. ¿Cómo? ¿Qué pasó con su amado? ¿La habrá olvidado? Ella recorre el mundo en su busca y él la olvida. ¿La abandona por una ogra? Pero su voluntad es férrea. Soy la verdadera esposa y él es mi amado, y así parte decidida. De camino al pueblo encuentra un hombre que le habla sobre la hija del ogro, la ogra. Fue a visitar a su padre, mas no lo encontró. Conoció a un príncipe. Lo trajo a su castillo. Está hechizado. Están comprometidos. La ogra es codiciosa. Ve oro y lo reclama. La plata la arrebata. Colecciona hombres. Apuestos como adorno. Mi ornamento. Así los llama. Bajo advertencia, Anya se encamina al pueblo urdiendo tramas. Un plan. ¡Ay! Escucho una adorable melodía. ¡La quiero! Madame. Bajaré.
¿Hay precio de por medio? Espero sea un obsequio a tu reina. ¡Qué amable! Y gracias. Es mágica, Majestad. No puedo venderla, solo cambiarla. ¿Cambiarla? ¿Por qué? Sé explícita. Una noche con vuestro amado. Ah, ¿con mi nuevo ornamento? ¡Jamás! Entonces conservad lo que es vuestro y yo lo que es mío. Seda mía. Buen día, Alteza. No te vayas, no te vayas. Una noche con mi ornamento. Él es mi tesoro, ¿sabes? Qué generosa seré por tan pequeña magia. Sí, acepto. Sí. El trueque se realiza. La verdadera esposa pasará una noche con su amado. Solos, piensa. Una vez solos, me reconocerá. Amor. Soy yo. Amado. Tu esposa. Pero no despertaría. Despierta, mi amor. No podía. ¿Qué tienes? ¿Cómo despertar? La copa junto a su lecho contenía hierba letárgica, fuerte pócima. Su efecto duraría hasta el amanecer. ¿Qué podía hacer nuestra joven? El trato estaba hecho. Desperdiciado el primer obsequio, ¿qué podía hacer? Más que intentar otra vez. Increíble, mágicamente el fluido de monedas no cesaba. La obra no puede creerlo. ¡Uy! ¡No puedo creerlo! Pronto, la ogra quiere cerrar el trato. Y una vez más, la noche con el amado se trueca por ese dorado fluir. Y esa noche, la misma historia. Amor. Susurra la verdadera esposa. Amado. Pero no hay reacción. Y en cuanto al príncipe, sus días son grises, sus noches yermas. Preguntadle qué piensa y responderá. Oh, pues la ogra ha borrado su pasado con malvado hechizo. Él no ha escuchado a su amada cantando en la noche, llorando en el día. Ah, dice, pues... mas los presos sí. Sus ojos brillan en lo oscuro, oído alerta, sí, han oído el tañer del oro, mas también el profundo lamento. Al día siguiente, cuando el príncipe recorre la fortaleza, los presos cuestionan. Alteza, ¿cómo podéis dormir la noche entera con la bella cantando a vuestro lado? Amado, lo llama, esposo mío. Soy tu esposa, clama. Tu verdadera esposa. ¿Cuándo oyeron esto? ¡Anoche! No escuchó nada. ¿Quién es esa mujer? Está confundido. Mucho. Pues verán, duerme tan profundo. Cada noche bebe su copa y duerme profundamente. ¡Ay! Con ardor anhelo cuántas riquezas hay. Déjame ver. Tan exquisitas, tan esplendorosas. Las quiero. Y cierran el trato. Esa noche, Anya se dispone a velar, ya sin obsequios. Nunca despertarás. No llores. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi príncipe! No, ahí no. Lo prometí. No. En la mejilla no. A mí me lo prometiste. Entonces lo besó. Y el hechizo de la ogra desapareció. Su memoria regresó con tan tierno beso por tan dulces labios. Mi esposa. Suspira. Mi esposa.
En ese momento, en las arcas del castillo, algo extraño sucede, muy raro. ¡Ah! ¡Vuelvan! ¡Mi oro! ¡Mis finas sedas! ¡Mis joyas! Demasiado tarde. Huyen los amantes, huyen juntos, huyen a casa. Seguidlos, prendedlos, corran. Y en su furia pronto logra acercarlos. Ya está cerca. Hasta casi caen en sus garras. Mirad, no puede creerlo. Ved quién está aquí. A su lomo suben con rapidez surcando la tierra, veloz saeta, vértigo increíble, sobre barranca y caverna, sol y tormenta, abismo y cabaña, raudo, cometa, y llegan. ¡Lo lograron! Sí, lo lograron. Gracias a León. Ya en casa, seguros, sanos y salvos. Junto al fuego intercambian historias. Mientras tanto, abrazos y en el proceso, besos. El león sacude su orgullosa melena y se retira. Deja a los amantes, no sin antes a su labor ponerle fin. ¿Qué? Ah, bien. Aquí no olvidamos. La ogra. ¿Dónde está? No lo sé, muy lejos, sobre tormenta y cabaña y sol y abismo. No. Cuando la verdadera esposa y su amado se disponen a dormir, la ogra llega al palacio y ya adentro los olfatea. Su rostro es toda una mueca, tramando venganza. Ahí, dice su nariz, y al aproximarse escucha sus voces claras e inocentes tras la puerta. Y desde ese día, nuestros amantes vivieron en paz. Los hijos fueron su dicha y el sol siempre brilló. Conservaron la estatua del león, lo llamaron el león de la leyenda. Y dijeron a los niños que volvería a la vida si así lo querían o si lo necesitaban. Mas los niños no pudieron creerlo. ¿Qué tal? Es más, en particular, cuando me acordaba del narrador de cuentos, siempre tenía muy viva imagen de esta historia en particular. ¿Qué les pareció? Bueno, a nuestro asunto, vamos a empezar a analizar. Espero que hayan podido hacer su lista de imágenes que se les quedó registrada mientras que veían la historia, la lista de símbolos que les parece interesantes. Y si ven que me salteo uno, podrían compartirlo y entre todos poderlos analizar, porque de eso se trata, de que esto sea un incentivo para activar esta actitud simbólica de la cual hablamos mucho dentro del enfoque junguiano. Bueno, vamos a empezar. Hay una primera imagen que a mí me gustaría asociarla, ¿no? O sea, hablan de una huérfana, o sea, que no tuvo mamá ni papá, que termina a merced de un ogro. Y miren esta imagen que me parece bien interesante en este aspecto. Todos sabemos de que dentro de nuestra historia personal, la figura de mamá y papá hacen que se constelen grandes complejos que direccionan nuestra vida. Entonces, este hecho de tener una vivencia, de sentirse huérfanos de papá y mamá, puede incurrir mucho en nuestra manera en cómo afrontamos la vida y cómo también se representa este tipo de autoestima que tenemos con nosotros mismos. Entonces, miren, y yo lo he relacionado directamente con esto. ¿Qué pasa cuando en esta relación de mamá y papá nosotros hemos sufrido carencias? Por ejemplo, volviéndolo un poquito más literal, ni siquiera profundizando en estos símbolos, solo lo literal en esa imagen. Una persona con esta carencia de papá y mamá termina a merced de un ogro.
Entonces, miren esta relación, o sea, cuando una persona presenta grandes complejos en representación de esta relación y que implican este tema en cómo te relacionas con un otro y cómo te relacionas contigo mismo con respecto a esta capacidad de gestarte, darte cariño y darte amor, esto puede generar en ti de que tú te vuelvas un mendigo emocional y que termines al lado literal de una persona que realmente podría representar el logro, ¿no? Muchas veces yo hago este ejemplo cuando hago ciertos trabajos en que cuando existe esta clase de carencia con respecto a este tema de lo afectivo, imagínense alguien que está en el desierto muriéndose de sed, ¿sí? Y después de días de estar caminando bajo un sol abrasador, encuentra un charco de agua, pero esta agua está toda sucia, toda asquerosa. En definitiva, probablemente ni siquiera la piensa y se lanza encima. Pues muchas veces pasa cuando tenemos este tipo de carencia afectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien por historia ha tenido estas carencias afectivas en relación con papá y mamá? No es muy probable que termine al lado de alguien que probablemente no esté a la altura de la capacidad de darles afecto. No muchas veces vemos dentro de nuestras historias o nuestras historias cercanas personas que terminan en relaciones tormentosas porque muchas veces siempre el ser humano vive bajo esta impronta, ¿no? Ante la soledad, ante la nada y el dolor, prefiero el dolor, ¿no? Que la nada. Entonces muchas veces se ven metidos y en unas relaciones que muchas veces no contribuyen, simplemente están ahí lastimándose cada vez más y más y terminan todavía desestructurándolo más, ¿no? Y yo creo que esta primera parte del cuento, con el primer trabajo, con este tema del logro, tiene que ver con este trabajo interno que uno hace para poder romper esta clase de vínculos tóxicos que se podría generar con alguien que está muy atrapados por sus complejos. Por ejemplo, a mí me parece bien interesante de que uno de los primeros símbolos que aparece, o uno de los primeros trabajos que aparece en este cuento, es un trabajo con el tema de las plumas. Entonces yo ya en algún momento cuando hice el análisis del cuento de las tres plumas, y yo me metí un poco a leer sobre el símbolo, y una de las grandes interpretaciones como una representación del elemento aire, también estaba muy relacionado al poder de la contemplación. Y esto sí me parece bien interesante, porque solo desde la contemplación nosotros nos podemos permitir empezar a iniciar un proceso de cuestionarnos y empezar a ingresar a ese mundo interior para empezar a limpiar esos complejos que nos atrapan y que nos pueden mantener al lado de vínculos nada saludables para nuestra vida, ¿no? Y claro está, muchos filósofos hablan de que cada vez el ser humano pierde este poder de la propia contemplación. Uno de ellos es Byung-Chul Han, que dentro de su ensayo que se llama La Sociedad del Cansancio, a mí me parece un argumento bastante brillante cuando menciona de que muchos dicen, mucho tiempo se ha vivido pensando de que el ser multitasking es una evolución del ser humano, y él considera que es más bien una regresión, o sea, es dar pasos hacia atrás con respecto a nuestra evolución. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en 1000 actividades a la vez, o sea, estar con todas las antenas levantadas, es una forma natural en la cual vive un ser dentro de la naturaleza animal, ¿no? Porque mientras está comiendo está totalmente preocupado por todo lo que está pasando a su alrededor,
sea porque no le vayan a quitar la comida, o sea que no se termine convirtiendo en alimento de otro animal, ¿no? Y dice que este efecto que tiene nuestra modernidad lo que ha hecho es de que cada vez estemos sobreestimulados y haciendo tantas cosas a la vez que hemos perdido el espacio para la contemplación y el aburrimiento, donde aparecen las fuerzas creativas y la capacidad de transformación. Y yo creo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque no se puede empezar un proceso de transformación interno si no empezamos a tener nuestra capacidad de contemplación. Y yo creo de que este primer símbolo, que el trabajo con las plumas, puede representar este tema en la contemplación. Y es más, tiene el primer contacto con este león blanco, que un león como símbolo a mí me parece muy importante, porque el león siempre lo asociamos al rugido, ¿no? Al tema de sacar la voz, al tema de la voluntad. Y el hecho que sea blanco también le da como una especie de sacar la voluntad, pero no, yo no sé por qué me despierta que no sea desde esta voluntad de sacar, de ir al conflicto, ¿no? De sacar esta voluntad genuina sin afectar a un otro, ¿no? Y que tiene que ver con esta conexión interna. Y lo que hace el león es le dice, duerme, estás cansada. Y me parece bien simbólico que esté asociado a este tema del trabajo de las plumas, porque es un trabajo de contemplación y que tiene que ver mucho desde el dejar de hacer, sino de sentarte y empezar a vivir lo que se está pasando en ese propio momento. A mí me parece bien interesante de que este inicio de la transformación de la relación con este primer ogro tiene que ver con este trabajo contemplativo y del dejar de hacer. Después aparece una segunda tarea donde aparece este elemento agua, que también a mí me parece muy importante, y más de una vez lo hemos mencionado en este espacio, que normalmente el agua lo relacionamos mucho con este tema del trabajo emocional. De este trabajo emocional, porque como menciono, es de que muchas veces nosotros mismos nos referimos a nuestras emociones como agua, ¿no? Me siento turbado, tengo emociones muy profundas, y solo desde ese trabajo emocional empezamos a dar pasos a ese proceso de transformación y de sacar esa verdadera voluntad. Aparece. Y este tercer trabajo que también me parece importante es la construcción del castillo, la estructuración. Y esto a mí me parece básico en este sentido, ¿no? Porque solo desde ese trabajo emocional empieza esta reconstrucción, o reconstrucción de la casa, o sea, la reestructuración del yo. Un yo que empieza a adquirir ciertas características, la característica de la independencia, la característica de la propia revisión, la característica que empieza a generarse un yo con una estructura capaz de luchar con este tema de las colisiones con la vida. Y me parece interesante que después de esa pequeña ruta donde empieza este proceso contemplativo, este trabajo con el agua que puede representar este trabajo emocional, empieza esta reconstrucción del yo que permite liberarse de este ogro, ¿no? Este ogro que queda sumido en esa propia oscuridad, y que el león empieza a mencionar que así como construía el castillo, también construía esta puerta, ¿no? Y que creo que tiene que ver con todo este tema de que también este contacto con el inconsciente, este contacto con el mundo interior, implica también muchos riesgos, ¿no? A mí me pareció una imagen maravillosa este tema de que ella se acerca a esa puerta con una vela en la mano, ¿no? Mientras que el ogro no quiso entrar sin una vela, y es por esa razón que se perdió en ese abismo, ¿no? Que esa vela puede representar estos grados de conciencia al acercarse y relacionarse, ¿no? Y en que todo momento siempre está encontrando esa relación con este aspecto de sí mismo, que está ayudándole en este proceso de transformación. Y es lindo de que en esta parte y esta mitad de la historia, Anya logra empezar a verse de una manera totalmente distinta. Tanto así de que ya se veía con mejores ropajes, viviendo en su castillo,
que tenía varios pretendientes que llegaban y que al final de cuentas ya no le interesaban y que ya representa un primer gran paso en este proceso evolutivo. Entonces mírenlo como figura. Empezamos en una relación tóxica, en el contacto con una relación que no nos contribuye nada, nosotros atrapados por estas necesidades arraigadas, por este abandono psicológico que podríamos tener con papá y mamá. Empezamos nuestro propio trabajo contemplativo, nuestro trabajo emocional, la reconstrucción de nuestro yo, nos liberamos de esta relación tóxica y sentimos de que ya, o sea, estamos preparados para vivir en nuestro propio mundo y tranquilos sin necesidad de un otro, ¿no? Pero claro, muchas personas pueden desde ese trabajo decir, bueno, ya solucioné muchas cosas y quedarse en su mundo de a uno. Pero siempre la vida es un constante regresar al mismo punto de otro grado de conciencia. Entonces le toca enamorarse de nuevo. Y a mí me parece bien interesante porque, y esto lo he vivido en carne propia, de que, claro, o sea, uno conforme va avanzando en la vida se va dando cuenta de cosas, y sobre todo a las personas que somos más pensamiento nos encanta, ¿no? Ah, ya entendí por qué funcionó esto, y por qué pasó esto, y por qué pasó lo otro, todo esto, ¿no? Entras a otra relación y probablemente solo racionalizarlo no sirve, porque justamente esto era una gran crítica que Jung hacía al psicoanálisis, ¿no? De que este trabajo racional de entender las cosas no es suficiente si no existe un suficiente trabajo emocional. ¿Y cómo te das cuenta si realmente está habiendo ese trabajo emocional de forma adecuada? Solo viendo cómo empieza a manifestarse las siguientes relaciones. Entonces empieza esta siguiente relación, se enamora de nuevo de una persona que le corresponde, que da flores, ¿no? Estos regalos interesantes y que su vida se va llenando de cierta cantidad de vivencia. Y dentro de esta relación a mí me parece bien interesante esta frase que menciona el príncipe cuando le dice, tú eres mi verdadera esposa, ¿no? Entonces, muchas veces la palabra esposa a mí no me ha cuadrado mucho porque a veces también se hace referencia a este tema de los grilletes. Bueno, en mi país se le dice esposa también a los grilletes que utilizan los policías, ¿no? No me parece nada adecuado. Así que como un gran maestro me dijo, cuando quieras saber las verdades de las cosas, vea la etimología de las palabras. Y me di con la sorpresa de que la palabra esposa significa prometer, que viene del latín espondere, prometer. Y es interesante porque, claro, uno cuando, si vamos a tomar, por ejemplo, esta conceptualización que hacía Joan Garrida con respecto a esta evolución en las relaciones dentro de las relaciones de pareja, él hablaba que existía una etapa del enamoramiento, pero también después del enamoramiento, después de afrontar una relación más real, se pasa a una etapa que se llama la etapa del compromiso, ¿no? Y el prometer tiene mucha relación con la capacidad de comprometerte a que va a suceder algo. Entonces le dice, tú eres mi verdadera esposa, yo me estoy comprometiendo contigo. Pero en este propio compromiso aparecen estas dificultades, porque todo este cuento siempre se va relacionando con los obstáculos que va enfrentando conforme va avanzando. Y ocurre este alejamiento, de nuevo porque aparece una parte oscura, pero una parte oscura de lo femenino, que hace que este príncipe se olvide de la promesa. Escuchen, o sea, miren qué simbólico, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto en estas relaciones, ¿no? De que existe este compromiso, existe un tiempo de separación y aparece otra persona que termina haciéndose olvidar del compromiso que existe dentro de una relación, ¿no? Y este proceso y este
el ir a buscar, que tiene, y no solo va a ir a buscar de nuevo al encuentro, al encuentro del príncipe, sino nunca pierde esta relación con esta parte profunda de su ser. Y es interesante que esta parte profunda de su ser, representada por este león blanco, le da 3 regalos, ¿no? Y a mí me parece bien simbólico, porque en más de un cuento he visto que estos regalos siempre están representados por algún tipo de nuez o algo que no representan muy bien lo que hay en su interior, ¿no? Como que son mágicos. Lo vimos también en este cuento de las 3 plumas, ¿no? De estas nueces de las cuales salían alfombras, salían cosas, ¿no? Y ahora tenían nueces donde salían cosas. Que para mí es una representación perfecta de cómo nos relacionamos con el mundo interno, con el inconsciente, porque muchas veces esta relación que tenemos con el inconsciente se hace mediante esta relación con los símbolos. Que los símbolos siempre se presentan en una forma que conocemos, pero que si nosotros podemos entenderlos un poco más, pueden traer consigo muchos regalos que nos faciliten para afrontar las cosas que van pasando en nuestra vida, por este mecanismo que existe en la compensación psíquica en nuestro propio proceso de individuación, ¿no? Entonces va al encuentro, se encuentra que este príncipe ha olvidado su promesa a raíz de la presencia de esta parte, este ogro femenino, esta parte oscura femenina, y que justo esto representa todavía esta fijación por esta parte material, que está relacionado con la seda, el oro, los diamantes, estas gemas que aparecían dentro de uno de los regalos que le hizo el león, ¿no? Y a mí me pareció bien interesante cómo Anya era capaz de entregar eso en vista de nuevo conectarse con su príncipe, ¿no? Que era un príncipe dormido, con un príncipe que puede representar esta difícil, muchas veces dentro de una relación, cuando se pasa una crisis, esta falta de comunicación, esta dificultad en comunicarse con el otro, ¿no? Comunicarse con el otro. Y por eso a mí me pareció hermoso que dentro de estas cosas que van ayudando a despertar al príncipe, lo que lo termina de despertar es recordar su promesa. Y eso a mí me pareció fascinante, ¿no? Cómo el recordar esta promesa del por qué uno decidió tomar el camino con un otro, ¿no? Esta promesa con esta llamada verdadera esposa, ¿no? Y que constantemente en esta relación y en este compromiso que de nuevo se adquiere por el recordar la promesa, empieza a ser afianzados por de nuevo también este elemento del león que sigue representando el trabajo interior. Y esto es importante porque dentro de esta evolución, en la forma en que nos vamos relacionando con un otro, tiene que ver con esto, ¿no? De pasar del enamoramiento al poder observar más aspectos de aterrizarlo esto a la vida real y empezar a pasar a la etapa del compromiso y la elección. Y por ejemplo, Anya, para todavía no adelantarme, también pasa a una etapa que Joan Garriga también menciona, que es esta etapa que va más allá de solo el compromiso, sino que tiene que ver con esta capacidad de sacrificar hasta un nosotros por un tú, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de decir, tú eres un ser tan importante que yo puedo anteponer tus propias proyecciones o estas necesidades hacia el futuro, así la relación se podría poner en juego, ¿no? Que viene a ser este peldaño que Joan Garriga que le llama la etapa de la propia entrega, ¿no? Donde existe Anya en esta capacidad de entrega
para entender bien qué le estaba pasando al príncipe. Entonces, regresando a esta parte donde el príncipe despierta gracias a recordar esta promesa, empiezan a ir juntos a sus castillos, montados sobre esta representación del trabajo interno, esta representación de este trabajo interior en el cual, en el cual pueden formar este hogar. Yo creo que esta es una gran representación de cómo una persona, o sea, esto es lo que me despierta realmente el cuento, ¿no? De cómo una persona, desde este tema de generar una relación tóxica en base a sus propias necesidades, puede ir evolucionando a construir una relación donde se pueda generar una dinámica en el cual podría considerarse este final de cuentos que se llama "Y vivieron felices para siempre", que no significa ausencia de dificultad, pero que significa de que en este crecer juntos empieza a haber un compromiso con el trabajo interior propio a favor de este vínculo que se podría llamar el tercero que se ha generado entre ellos dos. Entonces, eso es lo que me termina despertando este cuento, porque a mí me parece un proceso de evolución de Anya con respecto a una relación con un otro, ¿no? Y eso es lo que me parece bien, pero bien, bien interesante. Entonces, no sé a ustedes si es que quisieran opinar algo adicional con respecto a estos símbolos, pero esto es lo que hoy me despertó este cuento al momento de verlo, ¿no? Espero que les haya servido para reflexionar un poco, espero de que ustedes también hayan podido procesar estos símbolos también a su propia manera, que también sería bastante interesante, y les agradezco por el hecho de estar en este espacio tan tarde. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado con este espacio, y como saben, el lunes también tenemos el espacio de los conceptos del enfoque junguiano. Este viernes terminamos con el libro Mapas del Alma de Murray Stein, y ahí también les estaré avisando qué nuevo libro estaremos revisando dentro del enfoque. Y bueno, y los sábados vamos a seguir con los cuentos del narrador de cuentos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que tengan muy buena noche.